El sínodo de Dort había sido aplazado, a pesar de que los remonstrantes no habían ido tan lejos como Pelagio, pero para los pastores seguidores de Arminio la salvación descansaba en la decisión de una persona de creer y por tanto la gracia podía ser resistida y posiblemente abandonada. Estas ideas sonaban como un paso peligroso en dirección del pelagianismo. Esta controversia claramente requería un sínodo, pero convocar uno no fue fácil. La aprobación tenía que venir del gobierno, pero sus niveles más altos de liderazgo estaban en crisis por desacuerdos políticos. Fue solo en 1618, después de que el principal rival político fue condenado a muerte por traición, que el príncipe Mauricio Nassau pudo llamar al sínodo atrasado en la ciudad holandesa de Dordrecht, abreviado como Dort. El tema que se puso sobre la mesa fue una determinación de si las enseñanzas de los remonstrantes estaban en línea con los documentos confesionales de la Iglesia. Como la protesta ya estaba afectada a las iglesias de otros países, se enviaron invitaciones de delegados de Gran Bretaña, Alemania, Suiza y Francia. El sínodo duró más de 6 meses. De 1618 hasta mayo de 1619 se abrió con una larga oración por la guía de Dios para encontrar respuestas bíblicas. El sínodo decidió invitar a un grupo de remonstrantes para escuchar a la primera mano sus postulados. Mientras esperaba su llegada, los delegados discutieron otros asuntos como la enseñanza del catecismo y una traducción de la Biblia en holandés, resintiendo el hecho que había sido convocados simplemente para defender su posición y no habían sido limitados como delegados. Los remonstrantes de asistencia negaron a considerar el sínodo como un juez apropiado de la validez de sus enseñanzas. Su portavoz Simón Episcopius pronunció un discurso prolongado, dejando a los delegados con la sensación de que estaban tratando de evitar respuestas directas y desviar la discusión a cuestiones secundarias. Finalmente, el presidente Johannes Bogerman expulsó a los remonstrantes con una brusquedad que sorprendió a algunos de los colegas delegados. La discusión consistente se basó en los documentos de los 5 puntos. La elección de Dios de aquellos que serán salvos no está condicionada por la gente que pueda o no hacer, ya que Dios es quien con el tiempo otorgará la fe en Cristo y perseverancia. En la cruz Jesús tomó sobre sí los pecados de aquellos que Dios ha elegido salvar, dándoles satisfacción total y permanente. Los reformadores estuvieron de acuerdo con los remonstrantes sobre la incapacidad humana a partir de la gracia de Dios de elegir, creer en Cristo y obedecerle. Sin embargo, dado que el cuarto punto de los remonstrantes no parecía consistente con esa declaración, el sínodo respondió los puntos 3 y 4 juntos. Si Dios puede salvar a alguien por su gracia, esa persona no podrá decir que no. Cuando Dios elige salvar a una persona, esa persona perseverará en la fe hasta el final. A diferencia de los remonstrantes, los reformados creían que había suficiente carga textual en las escrituras para apoyar su interpretación. De hecho, el sínodo proporcionó muchas referencias bíblicas, esto así como el resto de sus declaraciones, los cánones y el Tuli. Las conclusiones del sínodo se informaron en un documento conocido, los cánones de Dort, que luego se agregó a los documentos confesionales existentes de la iglesia holandesa junto a los cánones. El catecismo de Heidelberg, la composición belga, conforman las llamadas 3 formas de unidad que aún conservan las iglesias reformadas en todo el mundo. Los cánones fueron escritos en el latín simple, sin jerga académica, como un texto pastoral para laicos. El sínodo creía que estaba compuesta para la gloria de Dios y para la integridad de la verdad de la salvación, la tranquilidad de las conciencias y la paz del bienestar de las iglesias holandesas. Según la traducción, todas las iglesias reformadas, como en todo el mundo en tiempos posteriores. Hoy los 5 puntos enumerados los cánones a menudo se describen como los 5 puntos del calvinismo. La definición es incorrecta. En muchos sentidos, primero fueron respuesta específica a los 5 puntos de los remonstrantes. En segundo lugar, solo representan una pequeña parte de lo que el señor reformador francés Juan Calvino. Tercero, no fueron inventados por Calvino o por sus seguidores. La mayoría de ellos ya había sido defendidos por el teólogo del siglo IV, Agustín de Hipona, y había continuado siendo centrales durante la Edad Media, solo por ser enfatizados durante la Reforma Protestante. En el mundo de habla inglesa, los remonstrantes se conocen comúnmente como arminianos, y los 5 puntos de los contrarremonstrantes se recuerdan con el acrónimo TULIP, que significa por sus siglas en inglés total depravite, punto 3, incondicional de elección, punto 1, limited atonement, punto 2, irresistible grace,
Punto 4. Preservation of the Signs. Punto 5. El autor desconocido de este acrónimo cambió el orden probablemente porque Ultip no era tan pegadísimo y el acrónimo fue una invención tardía. Algunos de esos títulos de los pontes han sido disputados, particularmente con expresión limitada, porque el sacrificio de Cristo no estaba limitado en sí mismo. Algunos prefieren hablar de la redención definitiva, que posiblemente esta es en línea con la antigua descripción del sacrificio de Cristo como suficiente para todos, pero eficiente en algunos. El legado de Dor, el sínodo de Dor aclaró y consideró las posiciones de los reformados y los arminianos sobre este importante asunto. De hecho, siendo el primer sínodo reformado prominente internacional, trajo la unidad teológica hacia las iglesias reformadas europeas, por ejemplo, cuando la Asamblea de Westminster, en reunión de 1643 a 1653, pudo construir todos los cimientos que Dor ya había establecido. La controversia continuó y se hizo hasta el siglo XVIII entre John Wesley como promotor de las iglesias arminianas y George Whitefield como defensor de la posición reformada. El sínodo de Dort es igual de relevante hoy en sus 400 aniversarios porque las mismas preguntas persisten, a menudo agravadas de conceptos erróneos y caricaturas, y las diferencias de respuestas durante diferentes visiones del mundo. En reacciones, por ejemplo, los arminianos y los reformados pueden tener diferentes respuestas a situaciones comunes como la muerte de los bebés y la crisis de la fe de una persona y el rechazo indebido de Dios por parte de los cristianos que se ven afectados por una enfermedad mental grave o Alzheimer. No importa cuáles son sus convicciones, leer los cánones de Dort puede ayudar a los cristianos a tomar estos asuntos en serio, especialmente en una época en la que tenemos que tomar las decisiones más rápidas con el menor esfuerzo posible. Ofrecen una comprensión más profunda de nuestra salvación eterna, nuestros deberes evangelísticos y especialmente la naturaleza y el propósito de nuestro Dios Trino y cómo vivir nuestras vidas para su gloria. En el siglo se hacen 400 años porque el sínodo de Dort se celebró en Dordrecht en el año 1600. Vamos a ver qué año se celebró los cánones de Dort, la elección de Dios. Gran Bretaña fue solo en 1618 de que su principal rival político fue condenado a muerte. El príncipe Nassau pudo llamar. En 1618 murió. El sínodo duró 6 meses, desde noviembre de 1618 hasta mayo de 1619. Entonces, en el 2019 cumplió 400 años. En el 2020 ya tiene 401 años. En mayo cumplió esa edad, 401 años en 1619, porque terminó hasta mayo de 1619. Duró 6 meses, desde noviembre de 1618 hasta mayo de 1900. Se abrió con una larga oración por la guía de Dios para encontrar respuestas bíblicas. El sínodo decidió invitar a un grupo de remonstrantes para escuchar de primera mano sus